Llegué a casa esa noche sintiéndome derrotado. El día había sido un desastre. La inspección en la empresa salió peor de lo esperado, y mi jefe me dejó claro que mi puesto estaba en la cuerda floja. Mi cabeza era un torbellino de preocupación cuando doblé la esquina de mi calle y vi algo que no esperaba, el auto de mi cuñada, Beatriz, estacionado frente a mi casa. Fruncí el ceño. Nunca nos habíamos llevado bien. Desde el principio, su actitud hacia mí había sido fría, casi hostil, y nunca supe exactamente por qué. Ver su coche ahí, a esa hora, sin previo aviso, me puso en alerta. Algo no encajaba. Aparqué mi coche a unos metros de distancia y entré con cuidado, cerrando la puerta con suavidad. Me dirigí hacia la cocina en silencio, pero antes de que pudiera anunciar mi presencia, escuché sus voces. Me detuve en seco al reconocerlas. Alice, mi esposa desde hace 22 años, hablaba en tono bajo pero apasionado. Beatriz le respondía con la misma intensidad. «Tienes que terminar con esto ya», dijo Beatriz, tajante. «No es tan fácil», respondió Alice con un suspiro exasperado. «Juan ha arriesgado mucho por mí. No puedo dejarlo así de repente». Mi cuerpo se tensó. «Juan». Sentí que la sangre me palpitaba en las sienes. Se referían a su jefe. Un hombre poderoso, un ejecutivo bien pagado, con una reputación intachable de cara al mundo, pero al parecer, no tan intachable en su vida privada. «Pero su esposa es el problema, ¿no?», insistió Beatriz. «Te tiene miedo». «Lo sé. Pero mientras Rosa siga en la ecuación, él nunca te elegirá del todo». El estómago se me hizo un nudo. No podía ser. ¿No estaba entendiendo bien, o sí? Alice suspiró de nuevo. Su voz sonó más suave, casi melancólica. Sé que él quiere estar conmigo, pero no puedo presionarlo. Si Rosa sospecha algo, todo se va a desmoronar. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento, lo entendí todo. No había error. No había dudas. Alice estaba hablando de una relación con Juan. ¿Su jefe? Un hombre casado. Un torbellino de emociones se desató en mi pecho, rabia, incredulidad, tristeza. Quise irrumpir en la cocina y exigir una explicación, pero mi instinto me detuvo. No era el momento. Necesitaba más pruebas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Con la mandíbula apretada, di un paso atrás, salí de la casa con la misma discreción con la que había entrado y volví a mi coche. Me quedé ahí, en la oscuridad, tratando de controlar mi respiración. Todo mi mundo se estaba derrumbando. Y yo no iba a permitirlo. No volví a entrar a la casa de inmediato. Me quedé en el auto, con la respiración entrecortada, las manos aferradas al volante como si de alguna manera eso me impidiera romperme por completo. Mi mente repetía las palabras de Alice una y otra vez. Su voz, suave y confiada, hablando de Juan como si fuera su refugio. Como si él fuera el hombre al que pertenecía, y no yo. La rabia se enroscó en mi pecho, pero la contuve. No era el momento de enfrentarla. Necesitaba pruebas, algo que no pudiera negar ni manipular a su favor. Algo que me diera el control. Esperé hasta que vi salir a Beatriz. Se subió a su coche con el rostro serio y condujo lejos. Solo entonces me bajé del auto y entré en la casa como si nada hubiera pasado. Alice estaba en la sala, con un vaso de vino en la mano. Me sonrió, pero su expresión estaba forzada. «Hola, amor. ¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó con naturalidad. Si no supiera lo que acababa de escuchar, quizás habría caído en su teatro. Pero ahora veía cada detalle con otros ojos. Su postura tensa, la forma en que desvió la mirada un segundo antes de verme a los ojos. Su sonrisa, demasiado calculada. «Bien», respondí, encogiéndome de hombros, fingiendo cansancio. «Largo, pero bien». «¿Y tú? ¿Qué hacía tu hermana aquí?». No esperaba que se sobresaltara, pero noté cómo se tensó solo un poco antes de responder. «Oh, nada importante. Solo pasó a contarme unos chismes del trabajo», dijo, girando el vino en su copa como si la conversación fuera trivial. «Mentira». «¿Algo interesante?».
Pregunté con voz casual, mientras me sentaba en el sillón frente a ella. Alice sonrió con naturalidad, pero noté que tamborileó los dedos en la copa antes de contestar. Nada que valga la pena repetir. Simple drama de oficina. Otra mentira. Por un momento, imaginé lo fácil que sería lanzarle todo a la cara en ese instante. Decirle que la había escuchado, que sabía lo de Juan, que no podía ocultarlo más. Pero no. Si lo hacía sin pruebas, lo negaría. Haría que pareciera que yo estaba imaginando cosas, o peor aún, que era un esposo inseguro y paranoico. No, tenía que ser inteligente. Le sonreí. Me alegra que tengas con quien hablar de esas cosas. Ella asintió, relajándose un poco. Creía que no sospechaba nada. Bien. Después de cenar, esperé a que Alice se fuera a duchar. Me moví rápido. Tomé su teléfono, lo desbloqueé con su huella digital mientras dormía, y revisé sus mensajes. Y ahí estaba. El chat con Juan estaba archivado, como si quisiera ocultarlo de miradas indiscretas. Lo abrí y, de inmediato, sentí el estómago revolverse. Te extraño. Fue increíble verte hoy, no puedo esperar hasta la próxima vez. Cada día me haces más difícil regresar a casa. Pasé los dedos por la pantalla, sintiendo que el aire me faltaba. No eran solo mensajes de coqueteo. Eran promesas. Expectativas. Un futuro planeado entre ellos. Uno de los mensajes más recientes me golpeó como un puñetazo en el pecho. Rosa sospecha. Tenemos que ser más cuidadosos. Rosa. La esposa de Juan. Cerré los ojos, apretando los dientes con fuerza. No solo Alice estaba rompiendo nuestro matrimonio. Juan también estaba traicionando a su esposa. Me enderecé y respiré hondo. Mi decisión estaba tomada. No iba a enfrentar a Alice todavía. No hasta que tuviera el plan perfecto. Pero Rosa tenía que saber la verdad. Apunté su número de la información de contacto de Juan y lo guardé en mi teléfono. No la conocía bien, apenas habíamos intercambiado algunas palabras en eventos de la empresa, pero ahora teníamos algo en común. Los dos estábamos casados con unos traidores. Y yo me aseguraría de que pagaran por lo que habían hecho. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio, con la pantalla del teléfono iluminando mi rostro mientras leía y releía esos mensajes. Me dolía, me hervía la sangre, pero sobre todo, me hacía sentir como un estúpido. 22 años de matrimonio y Alice me había convertido en un espectador ingenuo de su doble vida. No podía seguir así. Eran casi las 2 de la madrugada cuando finalmente marqué el número de Rosa. No sabía cómo iba a reaccionar, si me creería o si pensaría que era algún loco intentando arruinar su matrimonio. Pero tenía que intentarlo. El tono sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz sonaba adormilada y confusa. «¿Hola?», murmuró. «¿Rosa? Soy Manuel, el esposo de Alice». Hubo un silencio, un respiro pesado al otro lado de la línea. Esperé, dándole tiempo para ubicarse. «¿Manuel?». Su tono cambió, alerta. Quizás también tenía sospechas. Quizás no estaba tan ciega como yo lo había estado. «Sé que es tarde, pero esto no podía esperar», dije con firmeza, mi voz más controlada de lo que esperaba. «Es sobre Juan y Alice». Hubo un segundo de pausa antes de que exhalara bruscamente. «Dime lo que sabes». No hubo necesidad de rodeos. Le conté todo. Los mensajes, la conversación que escuché entre Alice y Beatriz, las mentiras. Intenté ser lo más claro posible, sin adornos, sin exageraciones. Solo la verdad. El silencio de Rosa se volvió más pesado con cada palabra. Hasta que finalmente habló, con una voz fría y controlada. Yo sospechaba. Desde hace meses. Pero Juan siempre tenía excusas. Horas extras, viajes de negocios, reuniones imprevistas. Me hacía sentir como si fuera una paranoica por siquiera preguntar. Me imaginé su expresión, la misma que yo había tenido al descubrirlo todo. Dolor, rabia, decepción. «Lo entiendo», murmuré. «Me pasó igual». «¿Tienes pruebas?»,
Preguntó de golpe. Sonreí sin humor. Por supuesto que lo preguntaría. Era una mujer inteligente. Sabía que en situaciones así, la verdad no significaba nada sin pruebas. Sí. Tengo mensajes. Conversaciones. Puedo enviarte todo. Hazlo. No hubo más palabras. Colgué, y con los dedos temblorosos, le reenvié cada captura de pantalla. Fue una sensación extraña. Casi como firmar la sentencia de muerte de 2 matrimonios. Pasaron 10 minutos antes de que me llegara su respuesta. Gracias. Eso fue todo. Pero no necesitaba más. Ambos sabíamos lo que seguía. Ella no iba a quedarse de brazos cruzados. Y yo tampoco. Al día siguiente, Rosa actuó más rápido de lo que esperaba. Me enteré cuando Alice entró a la casa con el rostro pálido y los ojos desencajados. Se quedó en la puerta, con el bolso colgando de su brazo como si hubiera olvidado que lo llevaba. ¿Qué pasa? Pregunté con fingida inocencia. Me miró, buscando algo en mi expresión. Buscando confirmación, quizás. O negación. Rosa sabe. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve la compostura. ¿De qué? Alice apretó los labios. Sabía que no tenía escapatoria. De Juan y yo. Su voz apenas fue un susurro. Me encogí de hombros, fingiendo confusión. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Sus ojos se agrandaron. Estaba desesperada. Asustada. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Manuel, por favor. ¿Tú le dijiste? La forma en la que su voz tembló me dio una satisfacción oscura. Ella nunca había imaginado que yo podría ser capaz de algo así. Me había subestimado, como siempre. ¿Yo? Me levanté del sofá y caminé hasta quedar frente a ella. ¿Por qué haría algo así, Alice? ¿Por qué habría de contarle a la esposa de Juan que su marido la estaba engañando? ¿Por qué habría de abrirle los ojos a otra persona como yo? Su expresión cambió en un instante. El miedo se transformó en rabia. Se dio cuenta de que yo lo sabía desde antes. Que yo había movido las piezas en su contra. «No puedes hacerme esto», exclamó, con una mezcla de indignación y desesperación. ¿Hacerte qué? Pregunté con calma. ¿Decir la verdad? ¿Exponer lo que hiciste? La vi debatirse entre gritarme y derrumbarse. Pero no me importaba. Lo que había comenzado como un juego para ellos ahora se estaba volviendo su peor pesadilla. Y aún quedaba más por venir. Alice se quedó allí, de pie en la puerta, con los labios entreabiertos y los ojos brillando de furia y desesperación. Nunca la había visto tan fuera de control, y me complacía saber que era porque ya no tenía el poder en sus manos. «Tú no entiendes», soltó, avanzando hacia mí como si aún creyera que podía manipularme. «No es tan simple. Yo nunca quise hacerte daño, Manuel». Me crucé de brazos, observándola sin decir nada. La dejé hablar, hundirse más en sus propias mentiras. Fue un error, su voz se quebró, y vi cómo trataba de cambiar de táctica. Ahora venía el llanto, la culpa fingida. No significaba nada. Solo, me sentía sola. Necesitaba sentirme especial otra vez. Ahí estaba. El clásico no es lo que parece, el tú también tienes culpa, la excusa patética de una mujer atrapada en su propia red de engaños. Respiré hondo y asentí lentamente. Ya veo, dije con calma. Su expresión se iluminó, creyendo que estaba cediendo. Si pudiéramos hablar, Manuel. Si pudiéramos arreglarlo, dio un paso más cerca, pero no me moví. No esta vez. La miré directo a los ojos. No hay nada que arreglar, Alice. El impacto en su rostro fue instantáneo. Había esperado súplicas, gritos, tal vez una pelea. Pero no esa indiferencia. Ya hablé con Rosa, continué. Me aseguré de que supiera toda la verdad. Se tambaleó ligeramente. Le tomó un segundo procesarlo antes de soltar un susurro horrorizado. No. No puede ser. Sonreí con frialdad. ¿Te sorprende?
Pensé que querías que Juan estuviera contigo. Ahora lo tienes todo libre. Alice negó con la cabeza, su respiración temblorosa. Rosa lo va a destrozar. Lo sé, respondí con tranquilidad. Ya presentó la demanda de divorcio. Y adivina qué, él no firmó un acuerdo prenupcial. El pánico en sus ojos era evidente. Sabía lo que eso significaba. Rosa lo iba a exprimir hasta dejarlo sin nada. No, no puede ser, murmuró Alice. Él me dijo que tenía sus finanzas protegidas. Bueno, parece que no tanto. Rosa ya congeló cuentas y está buscando una compensación importante por los años que le dedicó. En otras palabras, él está acabado. Y tú, dejé que el silencio se alargara antes de soltar el golpe final, tú te acostaste con un hombre que pronto no tendrá ni para pagar su propio alquiler. Vi el terror en su rostro. Su gran romance acababa de convertirse en una historia de fracaso. Pero aún había más. Ah, y hay otra cosa, añadí, disfrutando del momento. Como tú eras quien ganaba más en este matrimonio. Me debes alimonia. Alice palideció por completo. No puede ser. Jadeó. Eso es ridículo. Me encogí de hombros. Es la ley. Cuando te vayas de esta casa, me pagarás mensualmente. Y Juan también. Porque Rosa se aseguró de que parte de su liquidación también venga para mí. Sus manos temblaban. No sabía qué decir. No puedes hacerme esto, Manuel. Me acerqué un paso más, mi voz firme y sin un atisbo de piedad. Tú te lo hiciste sola. Se quedó callada. Sabía que había perdido. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, tomó aire y levantó la cabeza. Te arrepentirás de esto, susurró. Le sostuve la mirada, sin miedo. Lo dudo. Y con eso, giré sobre mis talones y la dejé allí, en su miseria. Pero esto aún no había terminado. La parte más interesante apenas estaba por empezar. Después de la conversación con Alice, algo en mí cambió. Durante años había sido el esposo confiable, el hombre que siempre buscaba arreglar las cosas, el que se tragaba su orgullo para mantener la paz. Pero ahora era libre. Libre de su manipulación, libre de su traición. Y, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Alice intentó quedarse en la casa unos días más, pero no tardó en darse cuenta de que yo no iba a ceder. No había súplicas, no había negociaciones. Le entregué los papeles del divorcio sin siquiera mirarla a los ojos y le di una semana para recoger sus cosas. No se atrevió a rechazar la oferta. 2 días después, Rosa me llamó. Ya está hecho, dijo, su tono más firme de lo que jamás la había escuchado. Juan firmó los papeles. Su abogado me confirmó que la mitad de su dinero será mío, y créeme, no dejé nada sobre la mesa. Sonreí para mis adentros. Ese hombre, que había pensado que podía tenerlo todo, ahora estaba en ruinas. ¿Y Alice? Pregunté. Rosa rió con amargura. Se quedó en shock cuando lo supo. Pensaba que Juan la salvaría, pero parece que ahora ni siquiera él puede salvarse a sí mismo. Era perfecto. Pasaron semanas y poco a poco, mi vida comenzó a tomar forma nuevamente. Pero lo que no esperaba era lo que sucedió entre Rosa y yo. Al principio, solo nos veíamos para hablar de cómo manejar el divorcio, de los pagos que nuestros exes nos debían y de lo absurdo de la situación. Pero cada encuentro se fue volviendo más natural. Más cómodo. No nos dimos cuenta de en qué momento pasamos de ser aliados en venganza a ser algo más. Fue ella quien tuvo la idea. ¿Sabes? Podríamos divertirnos un poco con esto, dijo una noche, mientras bebíamos vino en su terraza. ¿A qué te refieres? Pregunté con curiosidad. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa astuta. Alice y Juan nos querían ver destruidos. Nos querían solos y humillados. Pero, ¿y si no lo estamos? ¿Y si jugamos con sus mentes? Parpadeé, sorprendido. ¿Quieres que finjamos estar juntos? Rosa se encogió de hombros. ¿Por qué no? A ellos les encantaba la mentira. Hagamos que les duela verla en nuestra versión. La idea me pareció ridícula al principio.
Pero luego, me di cuenta de que tenía sentido. Lo peor para Alice y Juan no era perder todo su dinero. Era vernos felices. Era vernos salir adelante sin ellos. Así que lo hicimos. Publicamos fotos juntos. Empezamos a asistir a eventos como pareja. Compartíamos cenas, salidas, incluso viajes cortos con nuestros hijos. Y Alice y Juan lo notaron. Las llamadas de Alice se volvieron más insistentes. Mensajes de ¿qué estás haciendo? Y esto no es real, ¿verdad? Ignorarlas fue el mayor placer que había sentido en años. Juan, por su parte, se mostró más reservado, pero su mirada cada vez que nos veía hablaba por sí sola. Sabía que había perdido. Pero lo mejor aún estaba por venir. La farsa entre Rosa y yo comenzó como un simple juego, una forma de torturar a nuestros exes con su propia medicina. Pero con cada cena compartida, cada conversación hasta la madrugada, cada momento en el que nos reíamos genuinamente, dejó de ser un juego. Al principio, ambos fingíamos que nada estaba pasando. Nos decíamos que solo nos ayudábamos mutuamente a sanar. Pero la verdad era evidente, nos entendíamos de una manera que Alice y Juan nunca pudieron. Y lo mejor de todo, ellos lo sabían. Alice me llamaba cada pocos días, dejando mensajes cada vez más agresivos. Al principio, era súplica. Después, confusión. Y finalmente, puro odio. Juan, en cambio, intentó mantener la compostura. No fue hasta que Rosa y yo hicimos nuestra primera aparición pública en una cena de amigos en común que se quebró por completo. La noticia se extendió como pólvora. Todos murmuraban. Sabían lo que Alice y Juan habían hecho, y ahora los veían perder en su propio juego. No podían soportarlo. Y entonces, Alice explotó. Fue un martes por la tarde cuando recibí el mensaje de voz. Su tono era completamente diferente a cualquier otro que había escuchado de ella. No había llanto. No había súplica. Solo veneno. Eres un desgraciado, Manuel. ¿De verdad crees que esto va a durar? ¿Que ella te quiere? Rosa solo está jugando contigo, igual que lo hiciste conmigo. No eres más que un perdedor al que nadie va a amar de verdad. Disfruta tu momento, porque esto no va a durar. Lo escuché 2 veces, solo para asegurarme de que no había imaginado la amenaza oculta en su voz. Después, sonreí. Tenía justo lo que necesitaba. Ese mensaje, esa pequeña explosión de odio, era suficiente para presentar una orden de restricción. Y eso fue exactamente lo que hice. Rosa y yo fuimos juntos a la estación de policía, y en menos de una semana, la orden fue aprobada. Alice no podía acercarse a mí ni a mis hijos. Y como aún trabajaba en el mismo lugar que yo, la noticia se filtró rápido. Fue el golpe final a su reputación. Se convirtió en la mujer que había engañado a su esposo, que había sido abandonada por su amante arruinado, y que ahora tenía una orden judicial en su contra. Su carrera, al igual que su relación con Juan, estaba muerta. Y yo estaba mejor que nunca. Porque mientras Alice y Juan se hundían en el caos de su propio egoísmo, Rosa y yo habíamos dejado de fingir. Ahora, éramos reales. El día que Alice recibió la notificación de la orden de restricción, su mundo se vino abajo. Me lo imaginé claramente, su expresión de incredulidad, el pánico en su mirada cuando entendió que esto no era solo una discusión entre exes. Era oficial. Legal. Irreversible. No pasó mucho tiempo antes de que su desesperación la hiciera cometer el peor error de todos. Intentó verme en el estacionamiento de mi trabajo. Yo ya estaba preparado. La policía también. La vi desde mi oficina cuando llegó a mi auto con el rostro desencajado, tratando de abrir la puerta con furia. Gritaba algo que no podía escuchar a través del vidrio, pero ya daba igual. En menos de 2 minutos, un oficial se acercó y la detuvo. Por primera vez en nuestra historia, no fui yo quien la rescató de las consecuencias de sus actos. Esa misma tarde, su jefe le pidió que se tomara una licencia indefinida para evitar el escándalo. Básicamente, la despidieron sin decirlo oficialmente. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a todos sus conocidos. Ahora no solo era la mujer que engañó a su esposo y fue abandonada por su amante arruinado.
Era la mujer con una orden de restricción que la hacía ver como una amenaza. El karma se había servido frío y con intereses. Pero lo mejor aún estaba por venir. Juan estaba igual de arruinado. Rosa no había dejado ninguna carta sin jugar. Con su abogado, se aseguró de que Juan no solo le diera la mitad de su fortuna, sino también una pensión generosa. Él peleó al principio, claro. Creyó que podía evitarlo. Pero no tenía idea de con quién estaba lidiando. Cuando se dio cuenta de que iba a perder, intentó recuperar a Rosa. Fue patético. Fui un idiota, le dijo una noche, apareciendo en la puerta de su casa sin previo aviso. Yo estaba ahí, y Rosa solo me miró con una media sonrisa antes de abrirle la puerta. Juan nos vio juntos. Nos estudió, notó la facilidad con la que Rosa se movía a mi lado, la manera en que le sonreí con naturalidad. No había rabia en su rostro. Solo derrota. Ya no tienes nada que hacer aquí, le dijo Rosa con voz firme. Yo lo arruiné todo, ¿verdad? Preguntó Juan con una sonrisa triste. Sí, respondí por ella. Y lo mejor de todo es que nosotros no. Cerramos la puerta en su cara. Fue la última vez que lo vimos. Rosa y yo seguimos adelante. Después de un año, nos mudamos juntos. No hubo una gran boda ni promesas vacías, solo un acuerdo silencioso de que estábamos mejor así. Nuestros hijos se hicieron amigos. Ella se convirtió en una madre increíble para los míos, y yo en un padre presente para los suyos. Alice y Juan intentaron volver a conectar, quizás por desesperación o por no querer estar solos. Pero su relación no sobrevivió. Sin dinero, sin estabilidad, sin el morbo de la infidelidad que los unió, no quedó nada. Ellos lo perdieron todo. Nosotros lo ganamos todo. Ese fue el verdadero final. El karma, al final, lo arregló todo. Pasó un año desde el día en que Alice y Juan tocaron fondo. Durante ese tiempo, mi vida dio un giro de 180 grados. Rosa y yo habíamos construido algo sólido, algo real. Lo que empezó como una estrategia para molestar a nuestros exes se convirtió en una relación genuina. No nos casamos, y no lo necesitábamos. Nos queríamos sin ataduras legales, sin poner en riesgo nuestra estabilidad financiera. Y nuestros exes, bueno, sus vidas se habían convertido en un desastre absoluto. Alice, sin trabajo y con una reputación por los suelos, terminó mudándose a un pequeño apartamento, mucho más modesto de lo que estaba acostumbrada. El pago de la pensión que me debía la ahogaba lentamente, y aunque intentó demandarme para reducir la cantidad, el juez no le dio la razón. Cada mes, veía el dinero entrar a mi cuenta. El mismo dinero que Alice nunca creyó que tendría que darme. Y lo mejor de todo, cada vez que me lo depositaba, sabía que me odiaba por ello. Juan, por otro lado, estaba en una situación aún peor. Rosa no solo lo dejó sin dinero, sino que su reputación en el mundo empresarial quedó destruida. Nadie quería contratar a un hombre que había sido humillado públicamente en un divorcio de alto perfil. Sus contactos lo abandonaron, sus amigos desaparecieron. La última vez que escuché de él, estaba viviendo en una casa alquilada, intentando reconstruir su carrera con trabajos menores. La ironía no se me escapaba. Ellos nos habían traicionado porque pensaron que merecían algo mejor. Pero al final, los únicos que mejoraron fuimos Rosa y yo. El último golpe a Alice. Pensé que la historia había terminado ahí, pero el destino tenía un último acto preparado. Una noche, mientras Rosa y yo disfrutábamos de una cena tranquila en casa, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo ignoré. Pero luego, un mensaje llegó. Necesito verte. Es urgente. Alice. Rosa miró la pantalla y arqueó una ceja. ¿Qué crees que quiere ahora? Sonreí. Algo me dice que está a punto de caer aún más bajo. Decidí llamarla, solo por curiosidad. Cuando respondió, su voz sonaba diferente. No era la Alice arrogante ni la Alice furiosa. Sonaba, rota. Manuel, por favor, solo escúchame, dijo con un tono tembloroso. Tienes 5 minutos, respondí, disfrutando cada segundo de su desesperación. Suspiró al otro lado de la línea. Lo perdí todo. No tengo dinero,
no tengo trabajo. Nadie quiere contratarme porque todos creen que soy un problema. Ya no puedo con esto. Mi sonrisa se ensanchó. Vaya, Alice. Suena difícil. No te burles, por favor, dijo con un sollozo contenido. Estoy pidiendo tu ayuda. Me incliné hacia atrás en la silla, disfrutando la ironía del momento. Después de todo lo que hiciste, después de cómo me engañaste y traicionaste, ¿ahora esperas que te ayude? Ella no respondió. Sabía que no tenía derecho a pedirlo. No puedo seguir así, susurró finalmente. Sé que hice mal. Sé que lo arruiné todo. Pero, si alguna vez te importé, si alguna vez significamos algo, dime qué hacer. Suspiré, fingiendo que lo pensaba. Deberías haber pensado en eso antes de arruinar tu vida por alguien que no valía la pena. Hubo un largo silencio. Adiós, Alice. Colgué. Rosa me miró con curiosidad. Y sonreí, dejando el teléfono sobre la mesa. Se está ahogando en el mismo veneno que nos dio a beber. Levanté mi copa de vino y brindé. Por el karma. Rosa rió, chocando su copa contra la mía. Por el karma. Y así terminó todo. Alice y Juan eligieron su destino. Y yo elegí el mío. Uno donde realmente era feliz. Los meses pasaron, y la vida siguió su curso. La relación entre Rosa y yo dejó de ser un simple acto de venganza para convertirse en algo real, algo sólido. A estas alturas, ya no nos preocupábamos por Alice ni por Juan. No importaban. Eran fantasmas de un pasado que ya no tenía poder sobre nosotros. Pero el destino tenía una última sorpresa guardada. Una tarde, mientras Rosa y yo estábamos en casa preparando la cena, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y sentí una punzada de sorpresa. Era Beatriz. La hermana de Alice. Rosa se acercó y arqueó una ceja. ¿Esa no es la bruja que te odiaba? Sonreí, asintiendo. Sí, y si está llamando, significa que algo interesante está a punto de pasar. Respondí la llamada con un tono relajado. ¿Beatriz? ¡Qué sorpresa! Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Manuel, necesito hablar contigo, dijo con voz tensa. ¿Sobre qué? Suspiró. Es sobre Alice. Me apoyé contra la mesa y crucé los brazos. ¿Y qué pasa con ella? Está destruida. No tiene trabajo, no tiene dinero, y apenas puede pagar el alquiler. Intentó conseguir empleo en otras empresas, pero su reputación está por los suelos. Nadie confía en ella. No sentí ni un poco de lástima. Interesante historia, Beatriz, pero no sé en qué me afecta. Manuel, por favor, su tono se suavizó. Sé que Alice arruinó todo, pero es mi hermana. Y ahora está, desesperada. Esperé en silencio, dejando que se ahogara en su propia súplica. Quiere verte, dijo al final. Rosa, que había estado escuchando, me miró con incredulidad. No. Beatriz siguió hablando. Dice que necesita cerrar este capítulo. Que tiene que decirte algo en persona. Suspiré y miré a Rosa. ¿Qué opinas? Ella sonrió con burla. Dale el gusto. Pero hazlo a tu manera. Y así lo hicimos. 2 días después, me encontré con Alice en una cafetería. Era la primera vez que la veía en meses. Se notaba el desgaste en su rostro. Tenía ojeras, el cabello sin arreglar y vestía ropa que, aunque limpia, no tenía el mismo lujo al que estaba acostumbrada. Se veía común. Y esa era su peor pesadilla. Me senté frente a ella sin decir nada. Alice jugueteó con su taza de café, incapaz de mirarme a los ojos. Gracias por venir, murmuró. No lo hice por ti. Me miró entonces, con una mezcla de tristeza y vergüenza. Lo sé. Dejó la taza en la mesa y respiró hondo. Quería verte porque, ya no sé qué hacer, Manuel. Ese no es mi problema. Alice cerró los ojos un momento y asintió. Supongo que no. El silencio se extendió entre nosotros. Me pregunté qué esperaba conseguir con esto.
¿Perdón? ¿Simpatía? Ya no le debía nada. Finalmente, se atrevió a hablar. Nunca pensé que te perdería de verdad, admitió en voz baja. Creí que, de alguna forma, siempre estarías ahí. Solté una pequeña risa. Y ese fue tu error. Bajó la mirada, avergonzada. Juan y yo, nunca fuimos lo que yo pensé que seríamos. Lo sé. Me miró sorprendida. ¿Cómo? Me encogí de hombros. Porque ustedes nunca se amaron. Solo se emocionaron con la traición. Cuando la emoción se acabó, se dieron cuenta de que no tenían nada. Alice apretó los labios, pero no lo negó. ¿Y Rosa? Preguntó después de un rato. ¿De verdad la amas? No dudé. Sí. Cerró los ojos por un momento, como si esa palabra la hubiera golpeado más fuerte que cualquier otra cosa. Eso significa que nunca hubo posibilidad de que. Reí suavemente y negué con la cabeza. Alice, si viniste aquí esperando que hubiera una oportunidad para arreglar las cosas, solo perdiste tu tiempo. Se mordió el labio y asintió. Lo imaginé. Me levanté y dejé dinero en la mesa. Tienes que aprender a vivir con lo que hiciste. No esperes que alguien te rescate. Me giré para irme, pero antes de que lo hiciera, Alice me llamó con voz suave. Manuel, ¿alguna vez me amarás de nuevo? Me detuve, pero no volteé. No. Y salí de la cafetería, dejando atrás el último fantasma de mi pasado. Esa noche, cuando llegué a casa, Rosa me estaba esperando con una copa de vino y una sonrisa en los labios. ¿Cómo fue? Preguntó, divertida. Patético. Me senté a su lado y brindamos. ¿Se acabó ahora? Preguntó con una sonrisa. La miré y tomé su mano. Sí. Ahora sí se acabó. Nos besamos, sin más recuerdos del pasado. Solo el presente. Solo nosotros.